¿Qué es entonces la maduración de afinidad? Es ese fenómeno por el cual los anticuerpos reaccionan un poco más fuerte contra el antígeno. Entonces miremos este ejemplo en el que hay aquí un linfocito B que reacciona contra un antígeno, produce sus IgMs al principio, luego hace su cambio de isotipo hacia IgG. Pero entonces, la interacción entre el antígeno y el anticuerpo es la que define cuál de estos clonos es el que va a sobrevivir. ¿Cómo es el cuento? Depende de la fuerza con la que reaccione el antígeno y el anticuerpo. Si este es débil, por ejemplo, este linfocito B será marcado para que haga apoptosis, lo mismo que pasa con este de acá, pero si esa interacción es de alta afinidad, es decir, la reacción antígeno-anticuerpo altamente específica, ese linfocito B sobrevive. A medida que va madurando la respuesta inmune, el incremento de afinidad también se va madurando y se ve a mutaciones puntuales en las regiones variables de los anticuerpos, precisamente en las porciones hipervariables. Entonces miren lo que pasa, miren este experimento, es un experimento de maduración de afinidad en la respuesta a anticuerpos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estas son las porciones variables de la cadena pesada y la cadena liviana. Y estamos viendo mutaciones puntuales en el dominio variable nada más, tanto de la cadena pesada como de la cadena liviana. Como les dije, las cadenas pesadas, los dominios variables tienen regiones dentro que llamamos regiones hipervariables, es decir, que la variabilidad no es homogénea a través de todo el dominio, sino que está concentrada en 3 fragmentos especiales, CDR1, CDR2 y CDR3. Miren ustedes aquí la cantidad de mutaciones en el dominio variable de la cadena pesada, la cadena liviana de estos anticuerpos a los 7 días. Pero a los 14 días esos anticuerpos empiezan a acumular mutaciones en ciertos puntos, sobre todo concentrados alrededor de las regiones hipervariables. En la respuesta inmune secundaria, es decir, cuando nos volvemos a encontrar por segunda vez con el antígeno, a los meses puede ser, miren cómo se han acumulado las mutaciones y miren lo que pasa cuando han pasado muchos encuentros con el antígeno. Aquí le dicen terciario, pero es la tercera, cuarta o quinta vez, ¿cierto?, que se encuentra. Entonces, ¿cómo asumimos la maduración de afinidad? Que el antígeno y el anticuerpo reaccionan mucho mejor con el tiempo, gracias a que estos cambios puntuales en la secuencia se van dando de tal manera que la reacción se vuelve cada vez más específica. Bueno, muy bien. Este es el esquema anatómico de la respuesta, simplemente como para ordenar un poco las ideas de lo que está sucediendo. Primero se da la activación y migración de los linfocitos T y los linfocitos B, cada uno por aparte, ¿cierto? Ha encontrado el antígeno y se ha activado. Ellos acá en el nódulo linfático hacen esa interacción. Después de la interacción, entonces, el linfocito T estimula al B para que haga el cambio de isotipo, de tal manera que deje de producir IgMs y empiece a producir IgGs. Y se da generalmente la formación de una cosa que se llama centro germinal. Eso es simplemente la proliferación de linfocitos B. A veces forma un signo que se llama adenomegalia, que es que el gangliecito se nos inflama, entonces produce esas bolitas en el cuello, acá en el hombro, por ejemplo, o en la ingle. Entonces, eso es simplemente que este folículo germinal se ha crecido tanto que el órgano crece, pero refleja simplemente una proliferación de células. No es común que exista adenomegalias. Las adenomegalias son signos negativos. Generalmente la formación del centro germinal no hace que el ganglio se crezca. El ganglio se crece cuando hay hiperinfecciones. Es decir, que se necesitan demasiados linfocitos B y entonces por eso el ganglio se crece porque se están produciendo demasiados linfocitos B. En ese orden de ideas hay generalmente 2 condiciones patológicas, las hiperinfecciones o de pronto una malignidad de linfocitos B que haga que se crezca demasiado este órgano. Entonces una fracción... Sí.
Entonces, es imposible que haya adenomegalia en un paciente con linfopenia. Buena pregunta. La verdad es que la respuesta puntual no la conozco, pero sería partidario a que no es normal que un paciente con una linfopenia haga una adenomegalia. Ahora, la linfopenia puede ser a expensas de linfocitos T y no a expensas de los linfocitos B. Y en ese orden de ideas, podría darse una adenomegalia por linfocitos B. Pero habría que ver el caso específico. En contexto general, creo que no debería darse una adenomegalia. Listo, gracias. Bueno, entonces les decía, una fracción de los linfocitos B se van a convertir en células productoras de anticuerpos y una fracción pequeña en células B de memoria. Entonces, ¿en qué se diferencia? Pues las células plasmáticas residen generalmente en ganglios linfáticos, secretan anticuerpos. Las células B de memoria generalmente se quedan en la médula ósea y secretan anticuerpos, pero a bajos niveles. Cuando hay una reexposición al antígeno, se activan rápidamente y proliferan. Esto es un esquema de lo que sucede cuando ya un linfocito B maduro entra en la fase de respuesta dependiente al antígeno, ¿cierto? En un órgano linfoide secundario. Entonces, simplemente para indicar que, por ejemplo, inicialmente se produce IgM y se pudieran generar algunas células de memoria de IgM, se pudiera producir IgG y algunas células de memoria que producen IgG. Sin embargo, estas células de memoria IgM son de muy corta vida, es una memoria insignificante. La memoria significativa es la de IgG, la de IgA o la de IgE. Todo esto depende del tipo de antígeno. Entonces, la clasificación para ustedes es muy fácil. La respuesta timodependiente generalmente se produce frente a antígenos proteicos. Las proteínas son los antígenos más potentes que existen, ¿cierto? La respuesta es timodependiente, son respuestas más fuertes que requieren de ayuda de linfocitos T. Los otros, generalmente los polisacáridos, son los que siguen en la respuesta, pero generalmente como potencia, pues, es decir, los segundos en potencia para inducir respuesta inmune son los polisacáridos, pero generalmente inducen respuesta timo independiente, que son respuestas menos fuertes que no requieren de la ayuda de los linfocitos T. Los lípidos son menos potentes para inducir respuesta antigénica que los polisacáridos. Los ácidos nucleicos muchísimo menos potentes y las moléculas más pequeñas todavía menos potentes. Las toxinas, por ejemplo, producidas por los microorganismos, generalmente son tan pequeñas que a veces no es posible notar una respuesta efectiva contra ellas. Vamos a ver, yo todo esto ya lo he mencionado. Estas son las características de la respuesta inmune humoral in vivo. Generalmente la respuesta inmune primaria pues, es una fase latente más larga, es decir, que se produce una ventana mucho más amplia entre la entrada del antígeno y la producción de anticuerpos, porque apenas nos estamos sensibilizando. Se produce un pico menor de títulos de anticuerpos, que es lo que se ve aquí en esta respuesta primaria. Cuando decimos título es concentración de anticuerpos menor. Se detecta en suero por periodos más cortos, es decir, la respuesta inmune primaria rápidamente regresa a los niveles basales, ¿cierto? Es de menor afinidad y generalmente el primer anticuerpo que produce es IgM, por eso se dibuja aquí una IgM. En la respuesta inmune secundaria, que corresponde a todas esas veces que a partir de la primera nos encontramos después con el antígeno, todas son secundarias, tiene una fase latente más corta porque ya esto la ve de memoria, entonces la respuesta se produce en un tiempo mucho más corto. El pico de producción de anticuerpo es más alto, el anticuerpo que produce generalmente es de tipo IgG y se puede detectar durante más tiempo, periodos más largos en los cuales se detectan anticuerpos de tipo IgG.
Vamos a ver las funciones de los anticuerpos. Esta es ya la última parte de la presentación de hoy. ¿Qué hacen los anticuerpos? Ya lo hemos dicho, pero vamos a tratar de recopilarlo aquí a través de esta diapositiva. Los anticuerpos funcionan neutralizando los microorganismos, es decir, se le pegan al ligando y no dejan que el ligando se una a la célula que es susceptible. Ahora, ese anticuerpo ahí pegado puede favorecer la opsonización, que es la fagocitosis, ¿cierto? O puede también favorecer un proceso que llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que las células NK identifican a la célula que está infectada, que tiene anticuerpos pegados sobre ella. Entonces la célula NK actúa como ella normalmente actúa, liberando gran enzimas y perforinas y mata a la célula infectada. ¿Pero por qué la identificó? Porque el anticuerpo estaba pegado. También pueden activar el complemento, causando el rompimiento del microorganismo. La fagocitosis, es decir, que la opsonización no es solamente por anticuerpos, sino también por algunos factores del complemento y favoreciendo el proceso inflamatorio. Todo eso hacen los anticuerpos. ¿Por qué? Porque al activar el complemento se producen los factores del complemento que funcionan como anafilotoxinas, no sé si recuerdan el término. Entonces, ellas son potentes estimuladores de la inflamación, de tal manera que se produce todo eso. Entonces, aquí hay como unos ejemplos muy concretos de cómo funciona la neutralización. Pues básicamente los anticuerpos unidos a los ligandos bloquean que el patógeno se pueda unir al receptor de la célula, ¿cierto? En situaciones normales el virus podría unirse a su receptor, pero si los ligandos del virus son bloqueados por los anticuerpos, pues entonces no se va a poder unir. En la opsonización y fagocitosis, básicamente lo que sucede es que el anticuerpo se pega al patógeno y los fagocitos, a través de sus receptores de la porción Fc gamma, reconocen ese el anticuerpo, no al antígeno per se, sino al anticuerpo unido al antígeno, y entonces fagocitan y destruyen el microorganismo. Hay muchos tipos de receptores que pueden unirse con cierto nivel de afinidad a la porción constante de los anticuerpos. Entonces, eso digamos que hay de alta afinidad, de baja afinidad, se distribuyen los de alta afinidad y baja afinidad en algunas células, y pues la función generalmente está asociada a favorecer la fagocitosis. Esta es la citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Entonces lo que vemos aquí es una célula infectada que tiene antígenos del patógeno en la superficie. Los anticuerpos reconocen el patógeno y marcan la célula de tal manera que las células NK vienen y liberan todas sus cosas horribles que tienen por dentro y dañan y matan a la célula induciéndole apoptosis. Eso no solamente lo hacen las NK, sino también que lo pueden hacer los eosinófilos cuando, por ejemplo, la inmunoglobulina E está pegada a la superficie de los parásitos de tipo el minto. En este caso, básicamente lo que se va a producir es aniquilar el patógeno, el gusano. Perdón un segundo. Hola, profe.